Bueno, vamos a comenzar esta clase de toma de decisiones en medicina clínica. Específicamente vamos a hablar de umbrales. Bueno, los médicos y los trabajadores de la salud siempre estamos enfrentados a tomar decisiones. Y la decisión no es sino una determinación, una resolución que yo tomo o se da frente a una pregunta, una duda clínica o cualquier circunstancia dudosa, ¿no? Cuando hay dudas, incertidumbres, yo debo tomar siempre una decisión. No puedo esperar resolver totalmente una duda, tener la certeza absoluta. Tengo que tomar decisiones. Y eso implica tomar decisiones. Entonces, el proceso para elegir entre las opciones o formas para resolver diferentes situaciones en diferentes contextos es toma de decisiones. En el caso de medicina, no es lo mismo tomar decisiones en el primer nivel de atención, en consulta externa, que tomar decisiones en una sala de emergencias o en un paciente o en una sala de hospitalización. Bueno, entonces, ¿cómo tomar una decisión? Puedo tener 2 vías, 3 vías, algunas alternativas. Hay formas bastante sofisticadas, basadas en probabilidades condicionales para tomar decisiones. Aquí pueden ver ustedes una decisión a tomar de incrementar para el tratamiento de tuberculosis multiresistente para tuberculosis multiresistente, aumentar algunos medicamentos que son altamente tóxicos, sí, a 2 medicamentos. Y aquí puede ir viendo la probabilidad en proporción de toxicidad que puede tener y de no toxicidad, ¿no? Y voy avanzando en esto igual si la toxicidad es grave o es leve, hasta tomar la decisión de seguir el tratamiento o cambiar el tratamiento. Esta es la una vía. Este es del otro medicamento. Entonces, yo así puedo tomar decisiones. Pero tomar decisiones con este tipo de método bastante sofisticado no es muy útil en la práctica cotidiana. La otra alternativa es el ejemplo contrario a este, es la circunstancia contraria, que es usar algoritmos. Pero los algoritmos, si bien le van a permitir resolver más del 90-95% de problemas frecuentes en su práctica cotidiana, le pueden llevar a cometer errores. Tenemos un ejemplo aquí para ver eso, de este algoritmo. ¿Cómo comprar comida y mejorar sus hábitos? ¿Tiene el producto etiqueta? Sí tiene, genial, está a punto de comprar verdura. Ah, no, disculpe, ¿tiene el producto etiqueta? No. Genial, está a punto de comprar verdura, fruta, huevos, carne o pescado. Dice, cómpralo, es comida. Sí, si no tiene etiqueta. Sin embargo, yo, por ejemplo, les pongo siempre ese ejemplo de las papas fritas que venden sin ninguna etiqueta y que venden ahí en la facultad. Las señoras que vendían los caramelos y las papas fritas tenían. Y ese no es un alimento saludable, ¿no es cierto? Por lo tanto, me puede llevar a un error. Ahora, por el otro lado, ¿tiene el producto etiqueta? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? En cambio, aquí, sí, yo digo, sí tiene. ¿Contiene alegaciones sobre salud? Sí. Demos un ejemplo, la Coca-Cola. Sí. ¿Tiene etiqueta? Sí. ¿Contiene alegaciones sobre salud? Sí. ¿Tiene información nutricional? Sí, todo es verde. Sí. Entonces dice, no. ¿Contiene ingredientes que suenan ser comestibles? No, es un champú o pasta de dientes, no es comida. Y aquí dice, si es sí, casi seguro es comida para perros. Bueno, pero no siempre puede ser así. Puede ser que haya comida que no tiene información nutricional y que es buena comida. Por ejemplo, cuando yo voy a comprar papas fritas, ¿sí? Papas enteras, puede no tener los ingredientes, pero sí puede tener alegaciones sobre salud, lo de verde y esto.
Entonces, no contiene los ingredientes. Ahora, sí, si tiene información nutricional, menciona lindezas de su contenido en vitaminas y otros ingredientes, y aquí puedo tener un primer problema. Por ejemplo, ¿tiene información nutricional? Sí, Coca-Cola, todo verde, verde, azúcar, grasas y azúcar, grasas y ¿qué más es? Ya no me acordé. Entonces, ¿puede usted cometer errores con esto? Sí, puede cometer errores. Entonces, los algoritmos pueden permitirle resolver hasta el 80%, más 90, 95% de problemas de la vida cotidiana, pero no sirven para aplicar en todos los casos porque pueden llevarle a un error. Sí, y eso es importante considerar. Después tenemos, entonces, ¿cómo tomar decisiones en medicina clínica? Juan Moreira es el coautor de este libro que ustedes les mandé a estudiar, que es el libro de Jean Van den Ende. Y hay una nueva versión que todavía no la leo. Entonces, ¿qué tenemos que entender para tomar decisiones? ¿Qué conceptos? ¿Qué es un umbral? ¿Cómo se define un umbral? ¿Cómo puede cambiar un umbral de acuerdo al escenario, de acuerdo inclusive a las personas? ¿Cuál es el poder de los argumentos? Hemos visto ya el poder de confirmación y exclusión y hemos aprendido a través de los logaritmos de la razón de verisimilitud positiva y negativa, hemos aprendido a clasificar en el poder o fuerza de los argumentos o de los criterios diagnósticos. ¿Cómo aplicar los argumentos o criterios diagnósticos en cada contexto clínico? Es decir, no es lo mismo emergencia que hospitalización o que consulta externa. Y finalmente, ¿cómo hacer un diagnóstico diferencial? En este caso, utilizando la técnica de panorama diagnóstico, que es una técnica de diagnóstico diferencial. Bueno, nada de esto es el umbral del que queremos hablar. Ninguno de estos es. Sí, esto es el problema de la vida cotidiana de los médicos. Aquí tienen un paciente que le van a operar de apendicitis y ese es el rótulo en la entrada a sala de operaciones. Errare humanum est. Errar es humano. Entonces aquí tengo un dilema. ¿Cómo le comunico a este paciente que no estoy seguro que tiene apendicitis y a pesar de eso le voy a operar? Yo puedo decir, este paciente tiene una alta probabilidad de tener apendicitis, pero yo no estoy 100% seguro y sin embargo le voy a operar. ¿Cómo le comunico esto a este paciente? Porque de otra manera me podría seguir un juicio. Esto es muy útil para el consentimiento informado. ¿Sí? Bueno, ¿qué factores influyen en la toma de decisiones, particularmente en definir el umbral? El umbral no es sino si hay suficientes argumentos o suficientes evidencias para decidir tratar o no tratar a un paciente. Y en general, para definir los umbrales, se deben considerar primero las características de la enfermedad. Si es una enfermedad altamente transmisible, altamente contagiosa, el umbral podría ser muy bajo, puede ser lo más bajo probable. Pero también debo considerar si la morbilidad puede dar morbilidad grave, hospitalización si no trato la enfermedad. También define un umbral bajo. ¿Sí? Yo no necesito poner umbrales altos ahí. Y finalmente la probabilidad de morirse si es que no es tratado. Entonces, todos estos tres factores son los más importantes para definir el umbral. Si es contagioso, si es grave y con alta probabilidad de muerte, el umbral puede bajar. ¿Sí? Si no es contagiosa, si no va a producir morbilidad grave o enfermedad, mortalidad grave, pero en tiempo corto, esto se puede resumir más bien en es contagioso o transmisible y lo segundo, para no estar repitiendo si morbilidad grave, es una urgencia o una emergencia, porque si es una urgencia o emergencia, tengo que bajar el umbral. Entonces, en dos criterios podemos resumir esto.
¿Es transmisible? ¿Es urgencia o emergencia? Si es urgencia o emergencia, puedo bajar el umbral. Segundo, factores relacionados al tratamiento. Si el tratamiento es muy eficaz, yo puedo bajarme el umbral. Si el tratamiento tiene efectos adversos, riesgos graves o severos, yo no puedo bajarme el umbral. Si tiene pocos riesgos adversos, es un tratamiento seguro, yo puedo subir el umbral, bajar el umbral, perdón. Entonces, pero si tiene muchos efectos adversos y graves, no puedo poner umbrales bajos, tengo que poner umbrales altos. Y en tercer lugar, ¿cuánto cuesta el tratamiento? Si es un tratamiento muy barato, puedo bajar el umbral, ¿sí? Si es un tratamiento muy caro, debo subir el umbral. Entonces, estos son los 6 factores, unos relacionados con la enfermedad y otros con el tratamiento, que definen cómo fijar el umbral. Entonces, ¿qué es el umbral? O el umbral de decisión, que es, si yo paso el umbral, estoy diciendo, hay suficiente evidencia para darle tratamiento, aunque no llegue a una probabilidad de 100% seguro. Y lo otro es, no hay evidencia suficiente para tratar, aunque nos llegue al umbral de imposible o cero probabilidad de que sea la enfermedad. Entonces, eso es lo que se denomina umbral de decisiones. Ahora, los umbrales de decisiones yo puedo poner en diferentes lugares de acuerdo a las 6 características que enumeró relacionados con las características de la enfermedad y las características del tratamiento. Si yo me fijo, por ejemplo, aquí, un umbral de 50%, voy a tener estos de acá arriba como falsos positivos. Y acá voy a tener los falsos negativos. Entonces, como siempre juego y pienso en la lógica de tomar decisiones. Si yo me pongo un umbral más alto, yo sé que voy a tener poquitos falsos positivos, pero puedo tener muchos falsos negativos. ¿Sí? Miren, muchos falsos negativos. Si yo me pongo un umbral muy bajo, ¿cuál es el problema? Que voy a tener poquitos falsos negativos, pero muchos falsos positivos. Y ese es el problema de fijar umbrales. Ahora, para evitar esto, no se fija un solo umbral. Se fija un umbral para tratar y uno para excluir. Bueno, entonces, resumamos de nuevo cuáles son los criterios que definen si subo o no el umbral o si lo bajo. Entonces, primero el riesgo, efectos adversos y el costo debido al tratamiento. Con esto son indicadores para subir el umbral. Perdón, si el riesgo es alto y el costo es alto, tengo que subir el umbral. Si hay disponibilidad de un medicamento y este medicamento es muy eficaz, yo puedo bajar el umbral. Si la enfermedad es grave, si es una urgencia o emergencia y es contagioso, también bajo la enfermedad. Esto es lo mismo que hemos visto antes, ¿sí? De cuáles son los factores que influyen en el umbral. Entonces recuerden que el riesgo y el costo, si es alto, de alto riesgo, tengo que subir el umbral. Si tengo un tratamiento eficaz y disponible, puedo bajar el umbral. Si la enfermedad es grave, es una emergencia o una urgencia, o es muy transmisible o contagiosa, puedo bajarme el umbral. Entonces, estos son los factores que influyen para definir un umbral. Bien, entonces, resumiendo esto, decimos, hay factores relacionados con la enfermedad, el importante es la gravedad, y en la gravedad ya hablamos de la transmisibilidad, que es también un criterio de gravedad. Si es de urgencia o emergencia, tiene una probabilidad de morirse o enfermarse gravemente si no le doy tratamiento. Pero hay un factor adicional, que son las repercusiones en el medio. Doy un ejemplo. Si yo en COVID-19 le pido a una persona que hace aislamiento, que haga aislamiento o cuarentena, si esa persona es el padre de familia y vive al día, sale a trabajar todos los días y le pido que haga 14 días de aislamiento,
voy a ocasionar que esa familia se muera del hambre, se empobrezca mucho más. ¿No es cierto? Esas son repercusiones en el medio. Sé que esta persona, si le detecto tempranamente, sí tiene una probabilidad de agravarse y morir. De hecho, eso pasa con el COVID. Pero en este caso, por repercusiones en el medio graves, no me va a permitir bajar mucho el umbral, aunque la enfermedad sea grave, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta también en la toma de decisiones. ¿Qué repercusiones puede haber en el contexto social, económico de esa persona? Y las del tratamiento que ya hablamos, eficacia, seguridad o efectos adversos. Seguridad es lo contrario a efectos adversos y el costo. Ya hablamos de eso. Estos son los factores que influyen en el umbral como algo importante. Ahora, estos se llaman factores objetivos, que son los que sí tengo que tomarles en cuenta. Pero en la vida cotidiana de los médicos puede haber factores subjetivos que hacen que cambie el umbral. Ejemplo, el contexto socioeconómico. Después de más de un año de cuarentenas, aislamientos, la gente está muy empobrecida y cansada de los confinamientos y de las cuarentenas. Por lo tanto, va a ser bien difícil que yo le pida a alguien que no tiene para comer día a día, que como ya expliqué, que haga aislamiento y cuarentena. Entonces, el contexto socioeconómico puede influir también, sí, en este problema de fijar el umbral y va a influir. Por ejemplo, ahora es bien difícil poner umbrales bajos para COVID, que sería lo ideal, porque no tenemos un sistema de protección social que determine que los que se infectan sean tratados en sus casas y reciban alimentos. Inclusive hay el riesgo por la ley humanitaria, que es una ley perversa. Lo único de bueno que tiene la ley humanitaria es el nombramiento definitivo a los trabajadores de la salud de primera línea, que ni siquiera eso quieren cumplir. Sí, pero lo demás es perverso. Si se enferma, es un pretexto de los patronos para despedirles sin indemnización, y eso ha pasado. Y eso hace que la gente no quiera tomarse muestras, y si se toma muestras y sale positiva, no quiera hacer aislamiento, cuarentena. En segundo lugar, tenemos repercusiones psicológicas y sociales, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es una enfermedad estigmatizante como el VIH-Sida? Es grave, no es fácil eso, ¿no? Entonces si es una enfermedad estigmatizante, lo mismo pasa antes más que ahora con el COVID. Es una enfermedad estigmatizante, la gente tiene vergüenza de avisar de que está infectada e inclusive de que ha tenido muertos por COVID. Y eso es un problema serio que influye también en los umbrales. Son factores subjetivos. Y en sociales, el estigma es importante, pero yo hablé en lo social, la pobreza. La gente pobre, poco probable que haga aislamiento si no se siente gravemente enfermo. Entonces, ¿influye en el umbral? Sí puede influir, del hecho que... La expectativa del paciente. Señor, le voy a dar este medicamento anticancerígeno. Doctor, yo no quiero ese, porque yo leí en Google que ese tratamiento da muchos efectos adversos. Expectativa del paciente. Doctor, demuéstreme que este es el mejor tratamiento posible. Doy un ejemplo con vacunas. Hay muchísima gente, sobre todo en esta primera fase de vacunación, mayores de 75 años, que no quisieron vacunarse ni con AstraZeneca ni con Sinovac, y están esperando la Pfizer. Y yo les digo que pueden esperar, van a esperar la muerte, ¿no es cierto? Entonces, los pacientes están esperando eso. Entonces, eso se llama expectativas del paciente, que puedan hacer que yo suba el umbral para tomar decisiones. Después tengo el contexto político. Ya hablé, por ejemplo, en el contexto político actual, para tomar una decisión más de salud pública de cuarentena. ¿Por qué no pusieron la cuarentena antes de las elecciones y esperaron que pase un mes de las elecciones? Si hubieran tomado inmediatamente
después de las elecciones, al segundo o tercer día de las elecciones, la decisión de las cuarentenas de fines de semana, no hubiéramos tenido este pico tan alto, hubiera bajado mucho. ¿Por qué? Porque los señores del COE decidieron subir el umbral para decidir hacer cuarentena. Y eso ha perjudicado y ha costado muchos muertos, ¿no? En el mes en los meses después de las elecciones, siquiera han muerto 6,000 personas, probablemente por COVID o de enfermedades, problemas relacionados con COVID, porque no hay camas, no hay UCI y tienen necesidad de camas UCI, se mueren porque ni siquiera los pacientes COVID tienen acceso. Entonces, por ejemplo, esos temas de contexto político pueden influir. Temor a cometer errores. Los médicos, cuando tienen temor a cometer errores porque hay leyes que le pueden llevar a la cárcel o le pueden indemnizar, los médicos suben los umbrales. Eso se llama práctica defensiva. ¿Cómo evito cometer error? Sube el umbral. Pero a veces el subir el umbral es perjudicial. No es bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se demora. Y si es una urgencia o en una emergencia, esa demora puede costarle la vida al paciente. Entonces, la práctica defensiva es antiética y además peligrosa. A usted le pueden acusar por abandono al paciente, por pedir más exámenes más allá de los necesarios. Doy un ejemplo. Hubo un caso de la clínica Pichincha de una paciente francesa, la señorita Mazoyet, que le apuñalaron por Guápulo, fue al hospital militar, no le recibieron. Ahí ya hubo el primer error. Deberían haberle seguido juicio a los del hospital militar por abandono al paciente. Después fueron al Eugenio Espejo, tampoco le recibieron y terminaron en la clínica central, creo que era. No me acuerdo cuál clínica. Y ahí le atendió un cirujano que no era especialista en tórax. Y el problema más grave que tenía era que la bala le perforó, le pasó desde la subtravia izquierda y se alojó en una costilla, no, en la fosa ilíaca derecha. O sea, pasó dañando varios órganos, ¿no? Entonces, el médico decidió hacerle algunos exámenes antes de abrirle el tórax. Y esa demora le ocasionó que le sigan un juicio de mala práctica, que él terminó ganando ese juicio por una razón. Primero, por la presión política del gremio. Y en segundo lugar, él no era cardiotorácico. Él hizo lo que él sabía hacer. No pueden acusarle a alguien de mala práctica si hace lo que él sabe hacer, lo que está en su competencia. Ya. Y la última es esta, que es persona importante. Me llega el actual presidente de la República a una emergencia de una clínica o del Hospital del Seguro y llega con una probable apendicitis o colecistitis colelitiasis. Normalmente yo digo, no necesito llegar al umbral muy alto de 100%, con 60-70% de umbral, le opero a cualquier paciente o le doy el tratamiento. Sin embargo, como es una persona importante y tengo temor de que después me acusen de mala práctica, le pido más exámenes y me demoro más tiempo. El mismo problema que el temor a cometer errores, pero mediado porque es una persona importante. Todos estos influyen en la toma de decisiones. No deberían influir, pero influyen. Y hay que tomar en cuenta para no permitir esa influencia que no es buena, no es ética y no es científica. Sí, bueno, pero sí influye. Bien, entonces, de lo que se trata es, ¿le trato o sigo investigando? O le excluyo o sigo investigando, que son las decisiones a tomar. Hablemos de la decisión a tratar o seguir investigando, ¿no? Si yo paso el umbral de decisión, ¿qué significa? Que yo he decidido que tengo la evidencia suficiente para tratarle al paciente, que sus signos, síntomas, criterios de diagnóstico de laboratorio, imagen, son suficientes para tratarle, aunque no llegue al 100% de seguridad.
El otro, si no paso el umbral, no hay suficiente evidencia para tratar. Y eso implica seguir investigando. Bueno, entonces ese es el umbral para tratar, de decisión para tratar. Pero normalmente nosotros no usamos un solo umbral, usamos un umbral de acción y un umbral de exclusión. Si yo paso el umbral de acción, entonces le puedo tratar al paciente, aunque no tengo una certeza de 100%. Si paso el umbral de exclusión o de descarte, decido, bueno, no ha sido este problema, no ha sido COVID, entonces le vamos a tratar por neumonía bacteriana, por ejemplo. Entonces comienzo de nuevo el análisis de la enfermedad hasta hacer el mismo ejercicio, pero ya con otra enfermedad, porque le excluí, pasé el umbral de exclusión. Y finalmente, si me quedo en el medio, mientras no pase el umbral de acción o el umbral de exclusión, tengo que seguir tomando pruebas. Ahora, cuando se tiene poca experiencia en el manejo clínico de pacientes, hay que revisar. Digo, ya le he pedido todo y no paso el umbral de acción. Habrá que revisar qué umbral me puse. Tal vez me puse un umbral demasiado alto para este problema, esta enfermedad, para los recursos diagnósticos que dispongo. Y tal vez tenga que bajar el umbral. Bien, voy a poner un ejemplo de las repercusiones que tiene el poner umbrales para aislamiento familiar de casos leves, moderados y sus contactos. Esto está en el libro de Jeff Van den Ende, en el capítulo que les mandé a leer. Y es las probabilidades que tengo de acierto. Si yo tengo una probabilidad de 0 a 20, es imposible o imposible que tenga la enfermedad. Si es de 20 a 40 es poco probable, es sospechoso. De 40 a 60 es sospechoso también, pero con un nivel de certeza un poco mayor. Y de 60 a 80 ya es verosímil o altamente, es probable, es un caso probable. Y más de 80 ya es altísimamente probable o casi seguro de que es el problema. Entonces, eso hay que tener en cuenta para definir los umbrales y eso se define en función de los criterios que hemos dicho. Demos un ejemplo del umbral para actuar del COVID. ¿Puedo ponerme un 50% de umbral para actuar en COVID? Sí, es una enfermedad transmisible, altamente transmisible y ahora con las variantes mucho más. Segundo, es una enfermedad grave. 2 de cada 10 pacientes pueden terminar en un hospital y 5 de cada 1000 pueden morir. Entonces, es una enfermedad grave, es una urgencia, es una emergencia. ¿Sí? Ya. Y en tercer lugar, en términos de el aislamiento, ¿es barato? No, no es barato, es caro. Para la gente le cuesta muchísimo. O sea, es 14 días de no ir a trabajar. Por lo tanto, no es muy barato. ¿Sí? ¿Es seguro? Sí es seguro, no hay problema, no va a provocarle más enfermedad, más bien el hecho que haga reposo en la casa le va a ayudar a no transformarse en caso grave. ¿Sí? Ya. Y es eficaz, el aislamiento es muy eficaz. ¿Sí? Para evitar la transmisión de la enfermedad. Porque como no hay tratamiento antiviral todavía, no me importa, no me interesa eso. Entonces, si yo pongo un umbral de 50%, le estoy diciendo a una persona, a una familia, que basado en la decisión con una persona, que puede ser 50% de probabilidad de falso positivo, que haga cuarentena. El contexto económico, psicológico y las condiciones socioeconómicas de la familia no dan para hacer esto. Entonces, yo con criterios clínicos podría llegar al 50%, solo con criterios clínicos. Es decir, pasar a ser posible e inclusive a ser probable o altamente probable. Pero tengo este problema de que es muy costoso. Entonces, digo, no vale la pena 50, hay que subir el umbral. ¿Sí? Por una razón, veamos esto.
Yo este es algo que hice un trabajo para ver solo con signos y síntomas definir si es un caso probable o sospechoso. Si tiene más de 2 de estos síntomas, 2 o más, excepto pérdida del gusto y el olfato, que solito ya me hacen saltar a probable. Si tengo más desde fiebre para abajo, es un caso sospechoso. Si además de ser sospechoso, tiene y es contacto directo de un caso confirmado o probable, ya pasa a ser probable. Es decir, pasa de 20 a 40 de probabilidad a 40 a 60. Pero también hay este score que yo creé que dice, hay 3 criterios mayores, uno de estos 3 y 2 menores. Ya es un caso probable, altamente probable. Si solo ha perdido el olfato y tiene solo un síntoma adicional, es también altamente probable. ¿Qué significa eso? Que si es probable, estoy pasando de más de 50%. Entonces, yo digo, no voy a pedirle a ningún paciente sospechoso que haga cuarentena. Voy a asegurarme de que sea un paciente probable. Ya los probables sí les puedo pedir que hagan cuarentena porque su probabilidad va a ser mayor del 60%, 70% por ahí, puedo poner esa probabilidad. Sí, por las repercusiones sociales que tiene este problema. Pero si no fuera por eso, yo me puedo bajar el umbral hasta 30, 40% para decidir aislamiento, ¿no? Y ahí evitaría mucha transmisión, ¿no? Muchos casos, muchos muertos. Sería bueno. Y me puse un umbral para descartar bastante bajo de 0,05%. De 0,5%, ¿no? Y este sería el 0 acá. ¿Qué significa? Que se me van a escapar como falsos negativos solo 5 de cada 1000, que es poco, pero estos pueden ser transmisores y pueden contagiar. Por esa razón, ahora felizmente hay las pruebas diagnósticas rápidas de antígenos con las cuales puedo pasar el umbral hasta más de 80%. ¿Sí? Con PCR llega hasta el 100%, pero con prueba de antígenos puedo pasar hasta el 80%, más de 80%. Entonces, un caso sospechoso o probable, y yo me pongo un umbral de 70%, con pruebas rápidas puedo pasar si es sintomático. Para los asintomáticos, ahí sí yo me puedo bajar el umbral, ¿no es cierto? Si es un asintomático contacto de un caso, su probabilidad de estar infectado es más o menos de entre 40 a 60. Si me pongo un umbral de 50 estaría bien y paso eso con una prueba, subo eso. Entonces, yo puedo mandarle a hacer a una persona una PCR, pero le entregan los 3 días. En esos 3 días no hace aislamiento y sigue contagiando, ¿sí? Y además es cara, $45. ¿Cuánto cuesta una prueba rápida de antígenos en el mundo ahora? $2. Por lo tanto, es una prueba barata y con eso yo puedo cumplir, no, pasar el umbral, ¿no? Entonces, eso es cómo trabajar con umbrales y criterios. Ahora, veamos un ejemplo adicional, que es apendicitis. Vamos a hablar sobre un ejemplo de apendicitis. Aquí tengo un primer caso de apendicitis. Esos serían los criterios positivos. Estos son los criterios que no tienen, negativos. Como ven ustedes, se suman los criterios positivos, se restan los negativos. Este ha tenido 3 positivos, un débil, un bueno, un débil, ha tenido un débil, tiene otro débil y un fuerte. Y llegó a esta probabilidad bastante alta, ¿no es cierto? Ya. Entonces, otro paciente, este llegó a una probabilidad post-test, se llama menos alta, ¿no? Más baja. Este solo tuvo un síntoma, no llega de apendicitis, está muy bajo, tiene una probabilidad muy alta. El verde es la prevalencia pretest, ¿no? El verde es la prevalencia pretest. Hago otro, ay, miren, este sí, ya llegó al 100, qué bueno. O sea, voy a tener la certeza de que este sí tiene apendicitis. Pero aquí tengo otros que apenas llegan aquí, este otro también es alto, este es medio, este también es bastante bajo,
su probabilidad post-test, su prevalencia post-test es baja, este también es bajo y este es bajo. Entonces, yo digo apendicitis es una enfermedad grave, es una emergencia, ni siquiera es urgencia, es de emergencia, no es contagiosa, bueno, sí, pero es una enfermedad grave. Segundo, el tratamiento es relativamente barato, el hacer una apendicectomía. Ahora los cirujanos a nivel privado cobran un mundo, ¿no? Digamos que es de costo medio ya. Pero en cambio es bastante seguro. Le voy a poner solo en un riesgo de efecto adverso moderado. Pero lo tercero es que es muy efectiva, alta efectividad. Como tiene esos criterios, yo puedo ponerme umbrales de 60%, de 70%, pero no necesito llegar a poner un umbral de 100. Entonces, si yo me pongo este umbral que es, aquí está en más o menos, aquí está el 50%, ¿no? Este umbral sería 40%. Casi todos pasan el umbral menos este. Entonces, ¿cómo le denominamos? Probabilidad requerida o umbral para actuar. No importa que estos alcancen altísimos niveles de prevalencia post-test. No me importa. Yo actúo en función del umbral que puse de acuerdo a las características de la enfermedad y del tratamiento, incluyendo también las repercusiones sobre el medio. Entonces, no me importa lo que se llama probabilidad. No me importa la probabilidad obtenida. Puedo llegar a 100 en muchos pacientes. Lo que interesa es la probabilidad requerida, que es el umbral para actuar. Entonces, yo fijo el umbral en función de los criterios que ya les dije. Es transmisible, es de emergencia, hay alto riesgo de morir o de agravarse si no le trato de una manera rápida. El tratamiento es eficaz, es seguro, pocos efectos adversos, de bajo costo, bien. Entonces, en este caso me puse porque es una enfermedad grave, aguda, grave. Entonces, no me interesa a cuántos llego. Yo fijo el umbral de acuerdo a las características de la enfermedad y del escenario. ¿Hay otros problemas que pueden influir? Sí, hay otros problemas, ¿no? Ejemplo, ahora veamos. La evidencia lograda para apendicitis. Este es un ejemplo. Se hizo un estudio en muchos pacientes y se fue viendo cuál era la probabilidad que alcanzaron. Un paciente alcanzó una probabilidad de 99.9, casi 100. Otro 99.7. 17 pacientes alcanzaron una probabilidad de tener apendicitis de 99. 96.9 alcanzaron la mayoría, casi 39 pacientes. 90.9% de probabilidad alcanzaron 30 pacientes, 76% 9 pacientes, 2 pacientes una probabilidad de 50 y 24 pacientes una probabilidad de 24. Ahora sí, le preguntaré a uno de los estudiantes, ¿qué umbral, con este estudio, qué umbral se pondría para apendicitis usted? Pero ya con datos, porque esto de poner el umbral se basa en evidencias científicas como esta. En función de eso es que ya van poniendo los umbrales y los criterios con los que se fija un umbral, que es lo que nos interesa, ¿no? Porque poner umbrales en base a estudios resulta muy difícil y caro. Entonces, veamos. Señorita María José Peña, ¿qué umbral, qué probabilidad, con qué probabilidad usted ya le operaría a un paciente con apendicitis? 24, 50, 76, 90, 96, 99, 99.7 o 99.9. ¿En dónde pondría usted el umbral? Yo le pondría en el 96,9. Ya, ahí Ya que estamos jodidos, verás. Si le pone aquí debajo de este, por ejemplo, en el 95 más o menos, va a tener esta cantidad de falsos negativos. Son 30 más 8, 39.
más 3, 41 falsos negativos, se le van a morir, le van a acusar de genocidio. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Este problema serio. ¿Sí? Eso es el problema en este caso. Poner un umbral en una enfermedad aguda de repercusiones muy graves como es esta, ¿no? Entonces, mire lo que pasó. Entonces, con esta explicación, ¿qué umbral se pondría? ¿Cuántos falsos negativos está dispuesto a dejar escapar con el riesgo de que se mueran? ¿Cuánto pondría, señorita María José, usted de umbral? Quizá entonces un 50. Menos de 50. Ok, 50. bien. Voy a Ujú. tener solo un falso negativo, pero a este no le mando a la casa. Le tengo una observación si quiero 8 horas en emergencia. Y después de 8 horas, si desmejora, a cirugía. Sí, porque ya si desmejora, va a cumplir los criterios y va a tener una probabilidad muy alta. Entonces, tengo uno, pero no le mando a la casa. Pero mi umbral debería ser menor de 50 y mayor de 24. Entonces, veamos. Ya, ese es el umbral de acción para apendicitis. Sin embargo, en la vida cotidiana, la mayoría de cirujanos usan este umbral promedio, que es el umbral que se puede alcanzar con las pruebas disponibles. ¿Sí? Y ahora inclusive puede llegarse a un umbral más bajo, que más o menos es del 80% de umbral. Pero ojo, si usted tiene un caso típico que no llega al umbral de 80, por ejemplo, una apendicitis retrocecal, que no le va a permitir llegar a más de 90, usted puede bajarse el umbral, sí, si sospecha de estos casos raros, de estos casos no muy seguros, ¿sí? Y ahí puedo bajarme el umbral y por eso ponemos un umbral de acción de 90. Pero en la práctica cotidiana yo me pondría uno de 70, aquí. Porque con eso solo tendría 6 probables falsos negativos. Y a estos falsos negativos no les mando a la casa, les tengo una observación. Entonces yo me pondría este umbral, pero usted podría bajarse a un umbral hasta de 25%. Así, tratar 75% de falsos negativos. ¿Puedo hacer eso? Sí, por algo que se llama en la bioética principio de necesidad, beneficio versus daño. ¿Sí? Si yo trato a muchos falsos positivos, ¿sí? El beneficio para los que sí son positivos, que son bastantes, verdaderos positivos, es grande. No se me van a morir. Pero voy a tratar falsos negativos, a los que les voy a someter a, a un riesgo quirúrgico. Pero yo siempre pienso en este sentido. Si el beneficio es mayor que el daño, le trato. Yo opero, aunque tenga una alta probabilidad de falsos positivos. Depende de la enfermedad. Esta es una enfermedad aguda con desenlaces fatales en corto tiempo. Es una emergencia, no solo es una urgencia. Es una emergencia. Entonces yo puedo ponerme eso. Ya, eso es la diferencia entre lo que es el promedio logrado con lo que tengo y el umbral que yo me debería poner. Entonces, eso es la clase de umbrales. Muchas gracias. Muchachos, ahora sí, preguntitas.